A nuestro alrededor, bueno, por todas partes actúan fuerzas invisibles. Moldean nuestro mundo, pero la mayoría de las veces ni nos enteramos. Hoy vamos a tirar del hilo de una de ellas y a descubrir el comportamiento, a veces sorprendente, de los gases. A ver, esto seguro que nos suena. Un globo que se desinfla un poco en un coche frío. O esa lata de desodorante que, ojo, si la dejas al sol puede ser un peligro. Pues son dos caras de la misma moneda. Y la clave para entender por qué pasa esto está en unas pocas leyes físicas que son, bueno, fundamentales. Pero, un momento, antes de meternos de lleno en las leyes que explican todo esto, necesitamos, digamos, una regla de oro, un punto de partida común, algo que es de verdad innegociable para que todo lo demás tenga sentido. Y esa regla de oro es, ni más ni menos, que hablar el idioma correcto de la temperatura. Porque en el mundo de los gases, ese idioma es el Kelvin. Así que por un momento nos olvidamos de los grados Celsius o Fahrenheit. Aquí, en este mundo, todo, absolutamente todo, empieza en el cero absoluto. ¿Y por qué es tan importante esto del Kelvin? Pues porque es una escala absoluta. No tienen números negativos. Empieza en el cero absoluto, que es el punto más frío que teóricamente puede existir, el momento en que las partículas simplemente dejan de moverse. Esto nos da una relación súper directa, muy limpia, con la energía que tiene un gas. Y lo mejor de todo es que pasarse al Kelvin es facilísimo. De verdad, solo hay que coger la temperatura que tengamos en Celsius y sumarle 273 y ya está. Con esta herramienta tan sencilla en el bolsillo, ahora sí, estamos listos para meternos con la primera gran ley. Venga, pues vamos al lío. La primera pieza de este puzzle se llama Ley de Charles, y lo que nos explica básicamente es la relación que hay entre la temperatura de un gas y el espacio que ocupa, o sea, su volumen. La idea es muy intuitiva. Si calentamos un gas, ¿qué pasa? Que sus partículas se agitan, se mueven más rápido y si tienen sitio, pues se expanden para ocupar más espacio. Y si lo enfriamos, todo lo contrario, se contraen. Es justo lo que le pasaba al globo del coche frío. Ojo, la clave aquí, y esto es importante, es que esto solo ocurre si la presión alrededor del gas no cambia. Y aquí es donde los números lo demuestran de una forma súper clara. Fijaos en la tabla. Si duplicamos la temperatura en Kelvin, por ejemplo, de 100 a 200, ¿qué le pasa al volumen? Pues que también se duplica, pasa de 2 a 4 litros. Y si nos fijamos en la última columna, el resultado de dividir el volumen entre la temperatura es siempre el mismo. Siempre. Es una relación perfectamente directa. Y si lo vemos en un gráfico, la cosa queda todavía más clara. Es que es genial. Ponemos la temperatura en Kelvin abajo, el volumen en el lado, y al dibujar los puntos de la tabla, ¡pum!, sale una línea recta perfecta. Esa es la prueba visual, la demostración gráfica, de que la relación es directa y constante. O sea que, en resumen, el volumen y la temperatura van de la mano, están en equilibrio. Si uno sube, el otro le acompaña para que ese equilibrio no se rompa. Y lo bueno de esto es que al ser tan predecible, nos da una fórmula súper sencilla para calcular exactamente qué volumen vamos a tener si cambiamos la temperatura o al revés. Muy bien, pues ya sabemos qué pasa si el gas tiene espacio para expandirse. Pero, ¿y si no lo tiene? ¿Qué ocurre si calentamos ese mismo gas, pero dentro de un recipiente que no se puede estirar, un recipiente rígido y cerrado? Pues aquí es donde entra en juego la ley de Gay-Lussac. Pensemos, si el gas no puede hacerse más grande, toda esa energía del calor tiene que ir a alguna parte, ¿no? Pues se convierte en velocidad. Las partículas empiezan a moverse como locas y a chocar con muchísima más fuerza contra las paredes del recipiente. ¿El resultado? La presión se dispara. Y ahí lo tenemos. Esa es la razón por la que la lata de refresco o el aerosol del principio podían llegar a explotar. Vamos a verlo con un ejemplo práctico para que quede claro. Imaginemos un recipiente. Dentro tenemos un gas a 2,5 atmósferas y a 20 grados Celsius. Y ahora lo calentamos hasta los 50 grados. Lo primero, y esto ya sabemos que es fundamental, pasamos las temperaturas a Kelvin. 20 grados son 293 Kelvin y 50 son 323. La pregunta es, ¿cuál será la nueva presión? Pues la fórmula se parece un montón a la de antes, la de Charles. La presión dividida por la temperatura también se mantiene constante. Así que para encontrar la nueva presión, la P2, solo tenemos que despejar la fórmula. Multiplicamos la presión que teníamos al principio por la temperatura final, en Kelvin claro, y lo dividimos todo por la temperatura inicial. Y el resultado es 2,75 atmósferas. La presión ha subido de 2,5 a 2,75. Quizás no parezca una barbaridad, pero es un aumento importante. Y en un recipiente que no esté preparado para aguantarlo, pues podría ser un problema serio. Y claro, la B funciona también al revés. ¿Qué pasa si lo que queremos es, por ejemplo, duplicar la presión, pasar de 2 a 4 atmósferas, partiendo de una temperatura de 27 grados Celsius, o sea, 300 Kelvin?
Pues tendríamos que calentarlo hasta los 600 Kelvin. Y eso, pasado a Celsius, son 327 grados. Una temperatura altísima. Esto nos deja ver la cantidad de energía que hace falta para forzar un aumento tan grande de la presión. Vale, pues ya tenemos las dos piezas clave del comportamiento de los gases sobre la mesa. Ahora vamos a juntarlas un momento para ver la foto completa. Aquí lo queremos. Resumido y al grano. Las dos leyes nos hablan de una relación directa con la temperatura, pero cada una se aplica en una situación distinta. Cuando la presión no cambia, la ley de Charles nos explica cómo un gas se expande o se contrae. Es, digamos, la ley del globo. Y cuando lo que no cambia es el volumen, la ley de Gay-Lussac nos explica cómo sube la presión. Esa es la ley de la lata. Así que, el punto clave es este. Hemos entendido dos escenarios perfectos de laboratorio. Pero claro, en el mundo real, ¿qué pasa cuando nada se mantiene constante? Pensemos en el tiempo atmosférico o en el motor de un coche. Ahí la presión, el volumen y la temperatura están cambiando a la vez. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esa es la siguiente gran pregunta. Y nos abre la puerta a entender de una forma mucho más profunda todo ese mundo invisible que se muere a nuestro alrededor.